Pues usted ya lo vio, Francia eligió ya su nuevo presidente y dijo no al populismo en la segunda vuelta electoral. Pues votaron como presidente al centrista Emmanuel Macron. Tenemos en la línea a Marc Bassets, es corresponsal de El País allá en la República Francesa. ¿Cómo estás, Marc? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo se presenta el primer día, a un día de haber sido electo Emmanuel Macron? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo ha sido recibido pues esta noticia ya entre la Francia, pues que se mostró plural en estas elecciones, Marc? Se mostró plural y se mostró un rechazo bastante rotundo a Marine Le Pen, que representaba este populismo de extrema derecha, contrario a los inmigrantes, contrario a la Unión Europea, contrario a la globalización, una especie de Donald Trump a la francesa, con todas las diferencias que hay. Pues Francia se despierta con un presidente que nunca han visto. Un hombre muy joven. No ha habido un presidente en la historia de la Quinta República ni en la historia de Francia tan joven, 39 años. Un presidente que no tiene partido. Fundó un movimiento que se llama En Marcha hace un año. Un presidente sin ninguna experiencia electoral. Eran las primeras elecciones a las que se presentaba en un país con tantas tradiciones tan arraigadas, tanta solemnidad como es Francia, donde quien es presidente debe acreditar una larga trayectoria en un partido, debe acreditar haber ganado elecciones en cargos como diputado, como alcalde. Pues que llegue un fenómeno político tan novedoso y sorprendente como Emmanuel Macron y llega a ser presidente, esto ya supone una bocanada de aire fresco para Francia y una figura que está cautivando y maravillando a muchos franceses. Otros muchos le rechazan, obviamente, los que votaron a Marine Le Pen o los que se abstuvieron o votaron en blanco, que fueron muchísimos, más incluso de los que votaron a Marine Le Pen. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo presidente, el presidente electo Emmanuel Macron, la situación de que sin pertenecer a algún partido, pues tiene que considerar también el poder legislativo allá en Francia para poder solventar todas estas propuestas de su campaña en relación sobre todo pues a la situación financiera y económica del país y en relación también de cara a la Unión Europea, Marc? Sí, las elecciones francesas, el proceso electoral francés es complejo y muy particular. El presidente se elige a 2 vueltas, pero realmente hay una tercera vuelta, podría decirse, que va a tener lugar en junio. Y son las elecciones legislativas en las que se va a elegir la Asamblea Nacional. Emmanuel Macron va a nombrar un primer ministro esta semana y va a formar un gobierno, pero deberá esperar hasta las legislativas a tener mayoría, porque su partido, En Marche, que desde hoy se llama la República En Marche, la República en Marcha, no tiene ningún diputado en estos momentos. Entonces él deberá conseguir tener suficientes diputados como para poder gobernar en condiciones y evidentemente aplicar su programa legislativo, porque con la composición actual de la Asamblea Nacional no tiene ningún apoyo. Algunos socialistas quizá, algunos diputados de derecha, de centro derecha, pero lo decisivo serán las legislativas de junio, el 11 y el 18 de junio, a 2 vueltas también, donde Emmanuel Macron buscará obtener esta mayoría. Pasar de 0, que es lo que tiene ahora su partido, a tener una mayoría suficiente para poder gobernar en los próximos 5 años. Bien, y bueno, por lo pronto pues ya se han pronunciado en relación a pues este triunfo de este centrista, como él mismo se define. Pues hay reacciones muy importantes, sobre todo de los líderes de la Unión Europea, debido a que Francia pues constituye uno de los países más fuertes en esta sociedad y pues sí, efectivamente se temía que Le Pen pudiera acabar con la posibilidad de que Francia siguiera al frente. ¿Cuál ha sido la reacción de las personas, de los ciudadanos allá en Francia en la generalidad después de escuchar precisamente el apoyo por parte del actual presidente francés y además de los líderes de esta unión? Bueno, los ciudadanos franceses, como han mostrado en las urnas, están bastante divididos, aunque han dado un apoyo clarísimo a las ideas de Emmanuel Macron. La otra opción suponía la salida de Francia de la Unión Europea, era lo que proponía Marine Le Pen, la salida de la moneda única, del euro, que es la moneda que utilizan los franceses desde hace más de una década, y por tanto esto no solamente representaba que Francia saliera de la Unión Europea. Sin Francia la Unión Europea no existe. Francia es un país fundador con Alemania, es el motor con Alemania que ha movido ya la integración
política y económica de Europa, y por lo tanto el riesgo que había con la salida, con una victoria de Marine Le Pen y una salida de Francia iba mucho más allá de las fronteras francesas, y hay una sensación de alivio en Europa, y de alivio también obviamente de los ciudadanos franceses que temían pues perder el euro, que es una moneda fuerte, temían perder las ventajas que Francia tiene como otros países europeos de pertenecer al club de la Unión Europea. Marc, ¿cuál es la situación probable en las siguientes semanas? ¿De qué manera podrá enfrentar Emmanuel Macron, o qué pudiera ir decidiendo en relación pues al establecimiento de su política de aquí a que tome el cargo? Bueno, él tomará el cargo el domingo. El actual presidente, François Hollande, que es socialista, traspasará los poderes a Emmanuel Macron, y desde el domingo será oficialmente el presidente de Francia. Nombrará un primer ministro y nombrará un gabinete de ministros, que tendrá algo de provisionalidad hasta las legislativas, como decíamos, pero Emmanuel Macron quiere actuar ya. Él se ha fijado, por ejemplo, como una de las prioridades de sus primeras semanas, meses y año, moralizar la vida pública, con una serie de medidas para controlar mejor a los diputados, a los políticos, para acabar con un cierto clima que se ha creado en los últimos tiempos de corrupción. Hubo un candidato que hasta hace unos meses era realmente el favorito para ser presidente, que era François Fillon, que era candidato de la derecha, pues que se descubrió que durante años había dado trabajo como asistente parlamentaria a su mujer y a sus hijos. Hay una investigación judicial abierta. Ha habido una serie de casos en los últimos meses y años que Emmanuel Macron quiere devolver la confianza en la política francesa. Otra prioridad son las reformas laborales. Francia tiene un desempleo muy elevado, tiene una economía estancada desde hace años. Alemania ha superado a Francia en casi todos los baremos, y Francia necesita una dinamización económica. Emmanuel Macron cree que sus recetas, que consisten en introducir unas dosis de liberalismo a una sociedad muy socialista o muy estatalista como es Francia, pueden ser la receta adecuada, y los votantes, los ciudadanos franceses, le han dado la confianza para que lo intente. El problema es que este país, Macron topará con un problema, es que este país es muy resistente a las reformas. Todos los presidentes que han llegado con la bandera de las reformas intentando reformar la economía francesa se han topado con manifestaciones en la calle, con protestas, con tensiones, y siempre han tenido que dar marcha atrás. La calle es un factor clave en la política francesa, y Macron tendrá que lidiar con esto también. ¿Cuál es el pulso de los analistas allá en Europa desde tu perspectiva en relación a esto? Que Francia pues dijo no al populismo, estamos de cara ya también en las elecciones en Alemania, y pudiera ser un eje en el cual se retome la fortaleza de la propia Unión. Sin duda, porque otra prioridad de Emmanuel Macron es reforzar la alianza con Alemania, que ha quedado un poco descompensada, como decíamos, en los últimos años, al superar a Alemania económicamente a Francia claramente, incluso políticamente. Alemania ha subido un papel central en la Unión Europea. Pues ahora Francia regresa. Con Emmanuel Macron, el núcleo europeo, que es el eje o el motor franco-alemán, tomará mucho más poder. Y esas elecciones, es cierto, ha sido una derrota del populismo y el nacionalismo, que ganó en Gran Bretaña hace un año con el referéndum de la salida de la Unión Europea, el Brexit, ganó en Estados Unidos con Donald Trump, un líder que tiene muchas afinidades con Marine Le Pen, y esta ola populista, nacionalista, global, de extrema derecha, en cierta manera, en muchos países, en Estados Unidos, en Francia, pues se ha frenado en seco. Ha ganado un candidato con una propuesta completamente alternativa y sin complejos, europeísta, a favor de la globalización, a favor del libre comercio, liberal políticamente, incluso con una trayectoria. Él fue banquero de inversiones, fue banquero y no lo ha escondido nunca. Cuando ser banquero en estos momentos podría ser un defecto, un problema para cualquier candidato en otro país, pues aquí no ha sido obstáculo para que ganase con este mensaje tan claro contra esta ola populista y nacionalista. O probablemente también pudo haber sido un punto a su favor, dadas las circunstancias económicas globales que está viviendo pues el mundo, y sin excepción Francia, en este caso con Emmanuel Macron.
Sí, Emmanuel Macron se ha presentado más que como un político al uso, como un nuevo estilo de presidente, con experiencia profesional, pero fuera del sistema político. Es un hombre que viene del sistema porque ha trabajado fue ministro de Economía con Hollande, fue asesor de Hollande en el Palacio del Elíseo, se ha formado en las escuelas de élite de la élite francesa, pero a la vez es un cambio por su juventud, por sus ideas que rompen con ciertas automatismos, inercias de la política, de la economía francesa. A la vez conjuga proceder del statu quo y querer cambiar el statu quo. Esto ha sido, yo creo, también una de las claves de su victoria. Él mismo decía, yo soy populista. Si populista significa defender al pueblo, pues no me avergüenzo, puede ser populista. Es una nueva forma de populismo. Está inventando, yo creo, un antídoto al populismo que hemos visto vencer, por ejemplo, recientemente en Estados Unidos. Correcto. Marc, por último, no puedo dejar de apuntar por la peculiaridad que se presentó en relación pues, a la pareja de Emmanuel Macron. Desde el punto de vista de algunos analistas, pues fue muy positivo, se tomó, digamos, como una expectativa y con mucha simpatía la peculiaridad de la pareja entre Emmanuel Macron y su esposa, un muchacho que se enamoró precisamente de su maestra y que su historia pues ha continuado y ha sido exitosa, su historia de amor. ¿Cómo lo toman? Sí, en Francia, aunque en Francia normalmente la vida privada de los políticos se deja fuera del debate público, el propio Emmanuel Macron la ha explicado su historia con su esposa. Ella ha participado en la campaña, ha salido en los mítines, ha salido en la noche electoral. Es una gran historia romántica que al final, a fin de cuentas, gusta mucho a los franceses, ¿no? Un joven que se enamora de su maestra, lo dejan todo, se casan y bueno, y realmente es una persona que influye mucho en él, que participa en la campaña y que probablemente tendrá un papel en el Palacio del Elíseo, la sede presidencial en París. Emmanuel Macron quiere crear un estatus para la primera dama, que actualmente en Francia no está regularizado el papel de la esposa o el esposo del presidente o presidenta, y Macron quiere también cambiar esto más a imagen y semejanza de Estados Unidos. Él quiere tomar y efectivamente darle la dignidad de primera dama a su esposa durante su mandato. Marc Basset, corresponsal de El País, te agradezco mucho todo esto que nos comentas en relación a lo que sucede allá, esta elección tan importante en Francia, y bueno, vamos a estar en los próximos días pendientes precisamente cuando asuma Emmanuel Macron como presidente de la República Francesa. Marc, gracias. Muchas gracias. Saludos, buenas noches.